tema del día. Para Coyomeapan, y esta es la explicación que ayer dio el secretario de Seguridad Pública y el gobernador Miguel Barbosa sobre los hechos violentos que dejaron como saldo 3 personas muertas en este municipio de la Sierra Negra de Puebla. Aproximadamente a las 18 horas, cuando se encontraban en circulación, los alcanzan una camioneta marca Nissan, de la cual una persona de sexo masculino de entre 60 a 70 años de edad, la cual hacen una descripción de su fisonomía y refieren que esta persona tenía aspecto campesino, que tenía un sombrero, que portaba una playera color blanca, y les hizo referencia de que aproximadamente a 2 kilómetros sobre esa carretera se encontraba circulando una camioneta de color roja, la cual transportaba hombres armados, al parecer con armas largas. En ese momento él solicitó que se interviniera la presencia de los elementos de la Policía Estatal para que fuera revisada. Esto debido a los acontecimientos que habían ocurrido en esa localidad. Posteriormente, y al realizar esta actividad, a las 18 horas con 10 minutos se tuvo contacto con una camioneta que cumplía con las características antecitadas, esto es, una camioneta de color roja y que efectivamente transportaba a personas del sexo masculino. Y que una vez que esta persona que conducía esta camioneta de color roja advierte la presencia de los elementos de la Policía Estatal, embiste en un primer momento a esta patrulla de la Policía Estatal. Esta unidad está identificada con el número económico 1790. Posteriormente, en ese momento empiezan a realizar diversos disparos de arma de fuego. La camioneta de color roja se echa de reversa e impacta a una segunda camioneta de la Policía Estatal y posteriormente intenta salir por una brecha, circunstancia que le fue impedido al encontrarse otra camioneta de la Policía Estatal, reiterando que en ese momento se encontraban desplegadas 5 unidades de carros radiopatrulla en ese lugar. En ese momento, cuando asciende o emprende la huida, choca con otra camioneta más. Y cuando logra salir por un montículo de arena, ahí le es imposible continuar con esta escape, realizando diversos disparos en contra de los elementos de la Policía Estatal. En ese momento repelen la agresión los elementos antes citados. Es un tema de origen político, sí, esa es la verdad. Inconformes con resultados electorales, bueno, desde la campaña se expresaron con mucha violencia y después los resultados no los aceptaron y hay un conflicto ahí muy fuerte que hay que resolver también políticamente, pero hoy es jurídico y es de seguridad pública y es de impedir que se propale la impresión que solo a través de armas se van a resolver los asuntos sociales. Ustedes no tomen a las redes como fuentes de información, caen en la trampa. El general Mérida Sánchez está ahorita en Coyomeapan, ¿sí? Así es que créame que las cosas han llegado a niveles muy fuertes. Hay ingobernabilidad en Coyomeapan, sí. ¿Verdad? Entonces, la obligación del Estado y del gobierno del Estado en concreto es hacer prevalecer el Estado de Derecho. La versión gubernamental de lo ocurrido allá en Coyomeapan. Para ampliar esta información, le agradezco mucho que se conecte con nosotros a la periodista Claudia Martínez Sánchez. Ella es presidenta en Puebla, presidenta del Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Activistas, la CONAPA, periodista que además dirige Los Ángeles Press, un medio de comunicación que ha seguido de manera puntual lo que está ocurriendo allá en Coyomeapan desde hace un año, en este movimiento que emprendieron campesinos e indígenas en contra del cacicazgo de la familia Celestino. Claudia, ahí la versión del gobierno del estado y se insiste en personas armadas que atacaron a policías estatales, recibieron 10 minutos antes una alerta de un campesino cuando viajaban en un camino de terracería y 10 minutos después encontraron a estas personas en una camioneta roja asegurando que iban armados. Claudia, desde ayer se está refiriendo que esta versión del gobierno no es verdadera. Buenos días.
Bien, Luis Fernando, fíjate que sí, el gobierno ha caído en muchas incongruencias, es incongruente todo lo que dice, todo lo que manifiesta, y por supuesto que ellos están desesperados, ya es un acto desesperado. Si te das cuenta, muchos medios a modo del gobierno del estado están usando varias frases como claves, ¿no? Uh-huh. Como para que el gobierno del estado se comience ya a limpiar su imagen, que es la palabra enfrentamiento, cuando en realidad pues no hubo ningún enfrentamiento, o sea, no hubo como tal ningún enfrentamiento. En este grupo de personas, las personas que iban ahí, muchos de ellos eran los principales activistas. ¿Por qué había un operativo estratégico con ambulancias esperando a los activistas ahí en un lugar muy estratégico donde incluso es casi imposible para que puedas escapar o darte la fuga, ¿no? O sea, fueron emboscados, o sea, estos activistas, estos defensores de derechos humanos, los maestros que iban ahí, los campesinos que iban ahí, fueron emboscados, venían de una reunión. ¿Qué es lo que está sucediendo en Coyomeapan? La gente se está organizando, porque desde de inicio, cuando comenzó esta situación, al ver la apatía de la Presidencia de la República para resolver el conflicto en Coyomeapan, como por parte del gobierno del estado y los intentos de represión por reventar al pueblo, pues bueno, el pueblo dijo, ok, no recibimos nada, ni siquiera una postura pública de Morena, del PRI, nadie se ha acercado con nosotros, solo Inés Parra y las organizaciones defensoras, ¿no? Como Década Solidaria en contra de la impunidad, y el colectivo, ¿no? Nadie se ha acercado a ver qué es lo que sucede aquí. Entonces, pues nosotros decidimos ya ir trabajando el tema de la autonomía. Entonces, lo que ellos están haciendo es comenzar a entrar a algunos puntos del pueblo a platicar acerca del tema de la autonomía para Coyomeapan, pues claro, porque es un pueblo que ya está decepcionado por lo que está sucediendo, ¿no? Ahí en la Sierra Negra. Esto no quiere decir que sí sean o sí se vaya a consolidar la autonomía. Están buscando la estrategia para ya ser libres e independientes por toda por el comportamiento indolente de Luis Miguel Barbosa Huerta, por el comportamiento indolente también las autoridades federales, porque hay que decirlo como es, no ha habido ningún interés. El presidente de la República lo supo de primera mano en una mañanera a través de un enlace del mismo colectivo de nosotros en Nayarit, y le hizo público, ¿no? Incluso el peligro que corría Coyomeapan, nosotros le externamos ahí en Nayarit lo de los 2 granadazos en el mes de diciembre por gente contratada de Araceli Celestino Rosas, la diputada federal, como del hermano de la diputada David Celestino Rosas. Y bueno, pues el presidente le dio la orden a Alejandro Encinas. El pueblo dijo, ok, ya dio la orden, el presidente de la República, vamos a Gobernación, vamos a Palacio Nacional, y ahora sí que nos reciban, queremos que nos escuchen. El pueblo se organiza, viene a México, a Palacio Nacional, viene a la Secretaría de Gobernación, y nuevamente el pueblo, pues sí, le dan así como una palmadita, vamos a ver qué podemos hacer, y nos pondremos en contacto con ustedes, ¿no? La salida de siempre. Y bueno, pues hasta la fecha, ustedes han visto cómo está creciendo el conflicto. Es un conflicto muy fuerte, muy duro. Ahora sí, el gobierno de Puebla, el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, va a ser recordado por el asesinato de un menor de edad de 15 años, indígena, además, de 2 campesinos indígenas que no eran delincuentes, como lo manifiesta Araceli Celestino Rosas, como lo ha manifestado el mismo Luis Miguel Barbosa Huerta, que de verdad es lamentable que nuestro gobierno, los poblanos no merecemos este tipo de gobernantes, tienen el mismo ADN, la misma piel sensible ante las críticas, y claro, pues el pueblo está desesperado frente a todas estas anomalías. No podemos ser indolentes, la ciudadanía se tiene que unir, el magisterio se tiene que unir. Se trata de 2 maestros defensores de derechos humanos que están muy graves en el hospital, y hacemos un llamado a la ciudadanía para que se una frente a este crimen de Estado,
porque es un crimen de Estado. Es el uso de la policía para ejecutar a civiles indígenas. Esto es inaceptable. Es el uso de la fuerza pública para acribillarnos, para acribillar a la sociedad poblana y en este caso a civiles indígenas. Es imperdonable. Esto es un juicio político. Esto equivale a la exigencia del juicio político de Luis Miguel Barbosa Huerta y de ser posible la destitución lo antes posible. Los poblanos no merecemos un gobierno que oculte cifras de mujeres desaparecidas, que oculte cifras de la delincuencia, que ocupe cifras de todo lo que de todo el escenario de violencia que estamos viviendo en el estado de Puebla. Ya basta y es momento de que todos nos levantemos y exijamos el juicio político y la destitución de Luis Miguel Barbosa Huerta. Esto no tiene perdón. Claudia Martínez Sánchez, ayer en esta rueda de prensa que compartiste con la diputada federal Inés Parra, hablaban de que la cuarta transformación, estos gobiernos emanados de Morena, en este momento, por lo menos el gobierno poblano, está manchado de sangre. Y la pregunta que a todos nos llega es, ¿por qué el gobierno del estado no ha convocado en un año a algún tipo de solución política a este conflicto posterior a las elecciones? Y si habría alguna relación del gobierno del estado con la familia Celestino Rosas, que es a final de cuentas la que pues ha mantenido este cacicazgo desde 2011, este cacicazgo político y económico de Coyomeapan y parte de la Sierra Negra, y que tal parece que también es un cacicazgo muy férreo, también armado, que ha enviado sicarios y hasta guardias blancas, policías vestidos de civil, y en otras ocasiones también policías estatales disparando al aire en contra de la población. Lo que vemos, como bien dices, es un recrudecimiento de la violencia que tal parece, y así es lo que podemos observar desde lejos, que tal parece hay un contubernio entre el gobierno estatal y las personas, la familia Celestino que mantiene el poder político de esta parte de la Sierra Negra, Claudia. Sí, claro. Bueno, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Creo que a partir del sexenio de Mario Marín, tenemos el mismo comportamiento visceral en contra de la ciudadanía, porque hay una situación importante que no debemos dejar de lado, que son los proyectos de muerte en Puebla. Bien. En Coyomeapan, ¿sí? En Coyomeapan tenemos hay un proyecto importante, ambicioso, que está soltando mucho dinero a las autoridades para consolidarlo, que se trata de la extracción no solamente del agua a través de los ríos, del río Coyolapa, son 3 ríos en total que convergen en el famoso río Tonto. Entonces son 3 ríos los que están en disputa, pero sobre todo están tratando de robar a como dé lugar la minera Autlán. Ahí se pretende hacer una hidroeléctrica y parte del escenario estratégico es la violencia, generar la violencia en la Sierra Negra para que el pueblo se ocupe de cuidarse en este escenario violento y pueda aprovechar la entrada, esta minera Autlán con el proyecto hidroeléctrico y que nadie salga a defender sus tierras, sus recursos naturales. Y esta estrategia es la misma estrategia que se ocupa en otros puntos de la República donde hay proyectos de muerte. Así que lo que están haciendo en Coyomeapan va encaminado estratégicamente para operar justo como ocurre en los estados de Zacatecas, en el estado de Sonora, donde hay muchos proyectos mineros, lo que está ocurriendo, por ejemplo, también en Veracruz, ¿no? Ahí en Alto Lucero, en Veracruz, y son estrategias de Estado que tienen que ver un engranaje con las autoridades municipales. ¿Quién es el primer contacto que tiene con quien tiene los mineros a la hora de hacer la exploración de la tierra? Pues con las autoridades municipales, ¿no? ¿Quiénes son los que dan los permisos? Las autoridades municipales de primera entrada para hacer los estudios de la tierra ahí en Coyomeapan. Así que, pues bueno, resulta increíble, ¿no? Que de la noche a la mañana, pues esta familia se haya hecho de tantos bienes, de tantas propiedades, de cabañas incluso, cabañas donde habían desde jirafas, animales exóticos, porque es esa otra parte que ustedes no conocen como medios, pero sí, la familia Celestino Rosas
es las propiedades, la riqueza que ellos tienen comparado con la pobreza del pueblo, es brutal, o sea, es de miedo. Animales exóticos, te vuelvo a repetir, como jirafas, tenían ahí camellos, sé que también tenían otro tipo de caballos como árabes. Bueno, es una cosa que, ¿de dónde sale tanto dinero para hacer, no? Ahora, las camionetas que usa, en las que anda la familia Celestino Rosas, no son camionetas de $500,000, o sea, son camionetas que valen más de $1,000,000. ¿Cómo vimos a una Araceli Celestino Rosas ayer en su rueda de prensa? Tiene un lenguaje de una jefa de plaza, con todo respeto, ¿no? Eso es su vestuario, es el de una buchona, vaya, lo que se ve no se juzga, ¿no? Ahí está el vivo retrato de una mujer que no tiene la mínima sensibilidad para tener un acercamiento adecuado con el pueblo. Entonces, claramente se nota que la ambición, pues, es lo más importante para ellos, no perder el poder, el dinero, y claro, pues ellos están más que preocupados porque se les va una entrada considerable de dinero, que es el tema de la hidroeléctrica, que son millones de pesos. Ahora, ¿de dónde, ¿de dónde han entrado estos sicarios? De la Ciudad de México, del Estado de México, de Nesa. El mismo sicario lo declaró. ¿Por quién fuiste contratado? Por el doctor David Celestino Rosas, el mismo sicario que el pueblo detuvo. El mismo sicario lo confiesa. ¿Qué más pruebas quiere el gobierno del Estado de que el pueblo está peligrando? ¿Qué más pruebas quiere? Claudia, cuando nos hablas de la autonomía como una opción del pueblo de Coyomeapan, nos hace pensar que podríamos llegar a un punto de mayor violencia, porque entonces todos estos grupos de interés tendrían, digámoslo así, la excusa de ir en contra de un movimiento separatista, como lo vimos hace muchísimos años en Chiapas, el movimiento zapatista. En ese sentido, ¿no prevén ustedes que una acción de este tipo pueda generar más violencia o que haya más excusa para la violencia por parte de quienes hoy la ejercen? Bueno, ahí tendría que ser el presidente de la República el que se siente a hablar con el pueblo, que ahora sí se ha escuchado el pueblo, y el pueblo definirá. El pueblo quiere a su presidente, de eso no hay duda. El pueblo quiere a su presidente, pese a que son obradoristas maltratados, pateados por las autoridades federales. El pueblo sí quiere a su presidente de la República, sí lo quiere. Y yo creo que si el presidente, las autoridades federales tienen esta sensibilidad, el pueblo puede todavía retomar otro camino para que se rescate el tema de la autonomía. El tema de la autonomía, pues sí, ya es algo, ya son gritos desesperados del mismo pueblo, ya es una situación desesperada de ellos, justamente por esta situación de indolencia por parte de las autoridades, pero esto no quiere decir que no se pueda hacer algo todavía, ¿no? Entonces ya esto principalmente dependerá también de las autoridades federales, no solamente del pueblo. O sea, las autoridades federales son las que tendrán que definir el camino que quieren para Coyomeapan, ¿no? También. Y el pueblo, por supuesto. Por último, Claudia, pues ayer ya supimos los nombres de las 3 personas fallecidas, entre ellos este menor de edad de 15 años, lamentable, pero sabemos que hay personas en un estado de gravedad, heridas, que incluso están siendo vigiladas como presuntos delincuentes afuera de los hospitales allá en Tehuacán y Ajalpan. ¿Qué noticia tenemos de las personas heridas? El maestro Lauro Gil Argüelles y Marco Antonio Solís son 2 profesores muy jóvenes, tienen hijos pequeños. Sus esposas el día de ayer intentaron ingresar a los hospitales, no se les permitió la entrada, no se les permitió el acceso. Sin embargo, hoy nuevamente se presentaron, sí les permitieron el acceso, pero es escandaloso el número de elementos de la Policía Estatal que se encuentran ahí como personal de la Fiscalía. El personal de la Fiscalía está dentro del hospital
y ellos argumentan incluso que se encuentran dentro del hospital para cuidarlos de la policía estatal, ¿no? Como si no supiéramos que son lo mismo, que son exactamente lo mismo. Pero, pues, vaya, es terrible. En lugar de que nos cuiden de los verdaderos delincuentes, están acosando a 2 defensores maestros que no han hecho otra cosa más que orientar al pueblo, platicar con el pueblo. Son 2 maestros incluso que han trabajado muchísimo con información, ¿no? Para que el pueblo se entienda, comprenda el tema tanto de la autonomía como la ruta política que ellos pudieran tomar. O sea, es decir, no hay que adelantar nada en el tema autónomo, pero sí les han hecho ver, sí los han orientado en estos 2 escenarios, en estos 2 caminos, pues, que el pueblo puede tomar y que además es un derecho que el pueblo tiene. Y vaya, pues en ese sentido, era la función, o es la función, que ellos como maestros trataban de generar, de hablar en estas reuniones que tenían en las comunidades, ¿no? Y también déjame decirte que dentro de las reuniones que hacen en las comunidades, hablan principalmente, pues, de esta organización, desde el cuidado de las entradas para evitar el ingreso de sicarios. Entonces, desde los servicios más indispensables, como la limpieza de la entrada, de lo que es el quitapón que le llaman, ¿no? ¿Quién va a llevar el café? A la esposa de quién le toca hacer el arroz, qué compañeros son los que van a hacer la limpieza, a ver el control sanitario, cómo lo vamos a hacer desde el servicio de la pipí, de la popó, dónde se va, en fin, etcétera, sí, etcétera. O sea, es un pueblo bien organizado, eso sí tenemos que reconocer que es un pueblo súper organizado, y esa organización se la debemos también a los maestros. Los maestros son quienes han dado mucha luz en esta organización, es decir, los maestros que ven de primera mano las necesidades del pueblo, la pobreza, las injusticias, ellos son los que le han dado mucha luz en materia de información y de orientación, sobre todo a la ciudadanía de Coyomeapan. Así es que, pues, no son ningunos delincuentes, sí, no son delincuentes, como lo han mal informado. Y a final de cuentas, Claudia, también nos habla de la organización de un pueblo, de cómo han podido entre ellos poder llevar adelante los servicios públicos sin un gobierno municipal, y del otro lado, la violencia generada por el Estado, desde el gobierno del Estado de Puebla. Claudia Martínez Sánchez, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Te vamos a seguir molestando sin duda, porque pues mientras el conflicto en Coyomeapan no se resuelva, pues vamos a estar atentos. Muchas gracias. Claro, gracias a ti. Bye. Gracias, Claudia Martínez Sánchez, presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas. Hacemos una pausa y seguimos Contigo Puebla.mx a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. En www.contigopuebla.mx hay más información. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos Contigo Puebla.